la clase política, el branding, la marca política peruana está ensuciada. Y todavía, como dice Giovanna, no vemos un liderazgo que nos entusiasme, que nos enamore, que diga, bueno, ya tenemos 2 o 3 candidatos que sí pudieran hacer una buena competencia para una elección adelantada o para la elección en el 2026. Bueno, creo que en primer lugar tendría que incluso leerla en el contexto. O sea, ¿cuál es el contexto hoy día en el país? De descrédito de la clase política, de apatía, de decepción, de necesidades económicas que llevan a las personas a priorizar el satisfacerlas antes que participar políticamente. O sea, en un entorno que favorece la baja participación porque la gente dice no hay alternativa, no hay opción, no hay líderes, y entonces todo eso lleva al desánimo. Pero en medio de ese desánimo ha habido una marcha exitosa, o sea, es decir, la gente ha salido, se ha manifestado. Entonces, probablemente en un escenario con algún tipo de liderazgo más eficiente, Exitosa. hubiéramos visto el doble, el triple o el cuádruple de gente en las calles. Entonces, yo no veo de ninguna manera, y hasta me produce escalofríos, el mensaje de la presidenta y su actitud, ¿no? O sea, de aquí no pasa nada y vamos a ver en los hechos, bueno, los hechos de su gobierno tienen, ¿no? Alrededor de 80 muertos Muy que bien. hasta ahora no se explican, no se sancionan, no se ve, y sus hechos son de una persona que dijo que iba a haber adelanto de elecciones y que hoy dice que se va a quedar hasta el 2026, ¿no? Como si eso fuera un cambio de opinión menor. O que cree que ya está trabajando para hacer su partido en medio de un momento, ¿no es cierto?, dramático para el país. Entonces, realmente yo creo que es de una incapacidad para ver la realidad casi enfermiza. Señor Núñez, ¿qué le transmite lo que acaba de decir la presidenta de la República después de la marcha y cómo lo debería tomar ella? Como yo soy el más viejito de los 3 que estamos hablando, les voy a recordar que ni Karina ni Giovanna habían nacido, yo era un chibolito. Había una serie de televisión llamada La Dimensión Desconocida. Yo tengo la impresión que encabezada por Dina Boluarte y por los políticos que también están en el Congreso, ellos viven en una dimensión desconocida. No se dan cuenta de lo que acaba muy bien de decir Giovanna, que tiene que ver con el contexto. El contexto es que esa marcha ayer salió bien, en el sentido que no hubo muertos, hubo apenas 8 heridos, pero pudo ser una marcha que Exitosa. terminara mal, que terminara incendiaria. Y no se puede dejar de tomar en cuenta que así el ministro diga que hayan sido 21,000 personas, de 33 millones que somos, de cualquier manera se veía que la gente quería estar protestando. Claro, ayer, estimada Karina, se vieron ahí varias agendas, porque estaban unos con la agenda del socialismo del siglo XXI, que es la Asamblea Constituyente, que se vaya Dina, que cierren el Congreso, que restituyan a Castillo, y otra gente que tenía sus propias, digamos, demandas. La población LGTB, salieron un grupo de afroperuanos reclamando sus derechos, sindicatos textiles, comerciales, etc. Lo que no se vio fue un liderazgo firme. Creo que lamentablemente la clase política, y Giovanna conoce mucho de comunicación política, la clase política, el branding, la marca política peruana está ensuciada. Y todavía, como dice Giovanna, no vemos un liderazgo que nos entusiasme, que nos enamore, que diga, bueno, ya tenemos 2 o 3 candidatos que sí pudieran hacer una buena competencia para una elección adelantada o para la elección en el 2026. Pero eso todavía no lo vemos. Y eso que ya vamos para 25 partidos inscritos. Y si esto sigue como va, si las elecciones son en el 2026, lo más probable es que tengamos unos 30 partidos inscritos. Por eso es que se pierde la esperanza cuando dicen adelanto de elecciones y tú miras el firmamento y dices, ¿quién? No hay nadie. ¿Quién va a dirigir los destinos del país? Esta
se contamina un poco los pedidos en la movilización, porque todo el mundo está de acuerdo, creo, mínimamente, de que Dina Boluarte está haciendo un gobierno mediocre, de que sí se quiere un adelanto de elecciones, pero no hay quien la suceda, y que necesitamos una reactivación. Pero se contamina, digo yo, Giovanna, cuando no hay quien suceda, cuando en la agenda está la Asamblea Constituyente, que restituyan a Pedro Castillo, cuando esto no es constitucional. Mira, yo creo que definitivamente esta falta de liderazgo se traduce en esta multiplicidad de mensajes, ¿no? Pero hay que señalar algo, o sea, los que están ahorita en el poder legislativo y en el ejecutivo están haciendo un gran esfuerzo porque esa diáspora se una, ¿no es cierto? Y creo que si la mesa directiva del Congreso termina en manos del fujimorismo, esto se va a incendiar. O sea, es decir, cada día, cada situación que hace, cada decisión que toma el Congreso y que toma el gobierno, o sea, es como echarle gasolina, ¿no? Es como hay una llama y en lugar de echarle agua, le echan alcohol, le echan gasolina, le echan algo, se están esperando a ver si nos incendian a todos. Entonces, y después van a decir que han sido la izquierda, no sé, los iraníes o los venezolanos, lo que fuera, cuando es su falta de inteligencia para reaccionar frente a una situación que es obvia. Ahora, no hay alternativas, está bien, pero ¿qué pensamos? ¿Que este Congreso y este Ejecutivo van a generar el marco donde aparezcan nuevas alternativas? ¿O que por una especie de milagro va a aparecer como geranio, ¿no es cierto? Un nuevo líder. No, o sea, realmente está bien, puede haber falta de alternativas. Es más, no es la primera vez que se usa ese discurso. En el año 2000, Alberto Fujimori dijo que se le lanzaba la reelección porque no había alternativas, porque era su manera de responder. O sea, ese discurso en realidad sirve hasta un determinado momento en que colapsa. Entonces, están esperando, ¿no es cierto?, no sé, encomendándose a que no haya el terremoto y que les caiga el edificio del Congreso en la cabeza, pero va a terminar pasando. Entonces están jugando con fuego y lamentablemente eso significa poner en riesgo vida de peruanos, ¿no es cierto? Sean manifestantes, sean policías, sean lo que fuera, porque finalmente eso responde a un clima, ¿no es cierto?, que bajo un discurso de unidad tiene la violencia de no escuchar a la población, porque no escuchar a la población es violencia, es un llamado a la violencia, es pasar por el encima del derecho del otro, ¿no es cierto?, que en este caso es el soberano. Y Luis, eso también trae consecuencias nefastas. Luis, ¿y qué se debería hacer? Porque desde el otro lado dicen, bueno, pero no es que toda la población esté marchando, hay un buen número de la población que quiere subsistir. Ya hemos visto nosotros que el peruano es informal, que tiene que trabajar, si no, no come. Entonces, esas falencias que tenemos también hacen de que no te puedas unir y paralizar y parar, porque si no tu familia no come. Entonces, ¿qué se puede hacer con lo poco que se tiene, con lo que se tiene en el Ejecutivo y con lo que lamentablemente hay en el Congreso? Escuché una cifra anoche que me decía que hemos perdido en estas 3 marchas aproximadamente $500 millones en perjuicio de un país minero, un país turístico, un país gastronómico, donde la gente que viene de afuera queda espantada y prefiere ir a otro destino. Eso por una parte. Y voy a introducir una palabra que no está en el diccionario de la Real Academia. Parece que nuestra clase politiquera, porque estos no son políticos, son politiqueros, parece que estuvieran en un ejercicio de autosuicidio. ¿Y por qué digo eso? El nombramiento de la presidenta de Salud. ¿Qué vocación de dispararse a los pies? Y lo digo por el ministro de Trabajo, que es un muchacho joven, profesional, que puede tener un brillante futuro y que tuvo que dar la cara para defender lo indefendible de ese nombramiento. Y la señora presidenta ayer dijo que eso había sido un error y lo va a corregir. En vez de estar armando y firmando leyes autógrafas ahorita, debería estar destituyendo a esa señora que nos pone en peligro uno de los elementos de la salud pública más importante.
que es salud. Ya hizo un desastre en el Ministerio de Salud y parece que quiere hacer lo mismo con salud, donde ella dice que va a brillar con luz propia, como si fuese una estrella fulgurante. Yo digo, Karina, yo creo que la población tenemos que enseriarnos. Y lo digo por el ejemplo que siempre pongo. A veces cuando tenemos unos ahorritos y nos vamos a comprar un auto nuevo, tardamos 2 y 3 semanas en elegir ese auto que vamos a comprar. Sin embargo, vamos a votar y en 15 segundos marcamos cualquier cosa en la cédula de votación. Así que mucho, como dice Giovanna, mucha culpa de lo que está pasando la tenemos nosotros, porque no van a ser ni los venecos, ni los iraníes, ni los colombianos los que se van a presentar a la próxima elección. Son personas de carne y hueso, peruanos y peruanas. Vamos a ver si esta vez la pegamos con la elección, porque desde el 2016 venimos dando tumbos. Sí, y esto trae pésimos resultados porque ya hemos visto que los inversionistas no vienen, están asustados, no podemos crecer, no hay trabajo y tenemos una cola de peros y peros y peros, teniendo nosotros mineral, teniendo cobre, teniendo oro. Pero ¿qué se hace en el cortísimo plazo? ¿Qué se puede hacer? ¿Ustedes creen, Giovanna, tú crees que se pueda conversar? Porque la escucho a Dina Boluarte y dice, por fin nos hemos puesto de acuerdo, no hay violencia, como si hubiese sido un triunfo, y no es un triunfo. A mí me parece que van a seguir estas movilizaciones, o tú crees que ya paró todo y que ella se siente ahí, ya solucionó el tema. No, yo creo que esto va a continuar, pero también veamos de dónde viene el país, ¿no es cierto? O sea, porque todo el tema viene el tema constitucional. Bueno, constitucionalmente el señor Vizcarra siguió a Pedro Pablo Kuczynski. Constitucionalmente lograr que fuéramos uno de los países con mayor índice de mortandad durante la pandemia. Claro. Hoy día, comienzan a hablarse no de 200.000, sino de 400.000 personas que fallecieron en ese momento. Creo que allí se mostró también nuestra incapacidad para reaccionar como peruanos, porque, o sea, esas imágenes haciendo cola por el oxígeno, ¿no es cierto? Y recibiendo la noticia de que las personas los enfermos morían y la gente yéndose, o sea, muestra pues, o sea, si 400.000 o 200.000 personas no han movido este país, no han hecho que salgan a las calles, y estamos hablando, o sea, porque ya eso nos muestra, ¿no es cierto?, un problema social. O sea, y hasta psicológico, porque quiere ser nuevamente arrastra gente para que quiere ser presidente. Yo no sé qué quiere ser porque está inhabilitado, porque ¿no? Finalmente, claro, o sea, finalmente la falta de reacción les hace creer, ¿no es cierto?, que no hay problema. Como a la señora Keiko Fujimori, que sigue siendo candidata y sigue siendo candidata a pesar de el alto porcentaje de antiqueikismo, porque ni siquiera es antifujimorismo, ¿no? No, y no importa el anti, sino que ya hay sospecha de corrupción y no deberíamos nosotros... Por eso, pero en general, o sea, un político tiene que tener sensibilidad y conexión con la gente. O sea, eso es el ADN del político, o sea, saber sentir lo que la gente está percibiendo en determinado momento. Y lamentablemente hoy día tenemos una desconexión de la clase política con la ciudadanía enorme, enorme. O sea, es más grande que el cañón, ¿no es cierto? O que un cañón ahí en una falla geológica que el Colca, claro. ¿Y qué debería hacerse? O sea, realmente creo que lo mejor para el país es una salida ordenada de la señora Dina Boluarte. O sea, no volvamos a tirar la moneda al aire como pasó con Merino, ¿no es cierto?, que pudo haber terminado muchísimo peor, que tuvo el costo de 2 vidas, o sea, una sola vida es un problema, pero que pudo haber sido muchísimo peor. Entonces, ¿qué estamos jugando? Estamos jugándonos a la ruleta rusa, que esas agendas diversas, dispersas, algunas locas, ¿no es cierto?, algunas ilegales o lo que fuera, alguna tome el mando. Estamos jugándonos el país de esa manera. Tienen derecho quienes están ahorita cobrando
una remuneración del Estado, en ponernos en esa disyuntiva en lugar de sentarse a encontrar una solución, eso Muy es lo que bien. no tienen derecho. Y la Luis, única forma de hacerlo es buscar una forma ordenada de salir del poder. Luis, y Y pareciera que fue, tenemos el dominó trancado. Los que nos gusta Exitosa. jugar dominó, llega un momento en que uno de los jugadores coloca una pieza y el juego se tranca, pues el juego está trancado porque el legislativo tampoco quiere dejar de seguir percibiendo sus privilegios. La mayoría de los congresistas no quieren adelanto de elecciones porque se compraron un carro nuevo, un departamento nuevo y lo están pagando y habían calculado quedarse hasta el último día del 2026. Y tiene, como dice Giovanna, una desconexión con la gente. Te invitan para Europa con gastos pagados por una empresa privada y y no te vas, te importa. invitan para China. A ellos parece que les da lo mismo el desprestigio sea del 95% o del 140%. Ya no les importa. Y entonces tenemos este espectáculo. Y uno que tiene familia, ¿qué mensaje le da a las nuevas generaciones? Porque muchos de mis alumnos me dicen, profesor, ¿y por qué yo no puedo robar si desde arriba todos roban? Entonces hay una desconexión con los valores y principios que deberíamos tener. Y eso pasa no solo en Lima, sino en provincia. Ayer volvieron a salir resultados que indican de la baja ejecución de los presupuestos en los gobiernos regionales y provinciales. Tanta necesidad que tiene la gente y los políticos siguen en el mismo juego que, como dice Giovanna, es una ruleta rusa y en cualquier momento se puede terminar de incendiar la pradera. Mintiéndonos y mintiéndonos, primero fue Kuczynski, luego Vizcarra, luego Pedro Castillo, que todavía sigue mintiendo de que está secuestrado, no está secuestrado, dio un golpe de Estado, está Dina Boluarte y este Congreso que no terminan de ver el panorama completo. ¿Hay que esperar algo para el 28 de julio, Luis? Yo diría que menos palabras y más acciones. Ojalá que haya algo, ¿no? Y Yo Susana, creo que Giovanna, la única disculpa. cosa que podríamos esperar realmente que sea algo digno de festejar es que la señora Exitosa. plantear y llegar a un acuerdo con este Congreso para el adelanto de elecciones. Solamente esa situación va a enrumbar las cosas hacia una situación. Hoy en día los inversores no vienen porque sienten que esta estabilidad de ella como presidente es ficticia, que es es como haber metido toda la basura debajo de la alfombra, ¿no es cierto? Entonces, ¿crees que has limpiado algo? No, pero todo está bajo la alfombra. Nadie en su sano juicio va a apostar por un país sin instituciones. Y hoy día es claro que no tenemos instituciones y que cada vez están más débiles. Muy bien, muchas gracias por darnos esta mirada a los dos, a Giovanna Peñaflor y a Luis Núñez, los dos analistas políticos. Gracias por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Y es que, en resumen, nuestra clase política está podrida y han perdido totalmente la vergüenza ante la población. Muchas gracias.